El primer expositor de esta jornada es el licenciado Giovanni Morales, jefe del Departamento de Análisis y Estudio de Mercado de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de Panamá, quien nos presentará su ponencia con el tema Opinión sobre la decisión estatal de asegurar la participación de un nuevo operador portuario de gestión de contenedores en el Pacífico de Panamá, para quien pedimos un fuerte aplauso. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Descansaron? Bueno, es mi primera vez en Guayaquil, estoy muy contento de estar acá. Agradecer a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado por la invitación, de permitirme participar y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de la defensa de la competencia en el sector portuario. Nos habían pedido que les compartiéramos un caso sobre temas vinculados a de defensa de la competencia del sector portuario, y optamos por traerles un tema que tiene que ver con defensa de la competencia en el sector portuario, pero no directamente vinculado a conductas realizadas por operadores portuarios que pudieran restringir la competencia, básicamente por dos motivos. Porque pues, no tenemos esos casos, tenemos casos digamos, de defensa de la competencia intrapuerto, sobre todo de servicios de valor agregado, transportes, vinculados a acciones de navieras, pero no propiamente de puertos. Y como el Congreso se refiere a puertos, quería compartir con ustedes una experiencia que tuvimos en el año 2006. La defensa de la competencia, se los recuerdo, se puede atender, digamos, generalmente se atiende en tres vertientes, ¿no? Una parte que es una labor ex post, los agentes económicos participan en los mercados libremente, pero en el proceso de implementar sus estrategias comerciales, consciente o inconscientemente pueden afectar la competencia, y la labor de la autoridad es cautelar, investigar, demandar, sancionar conductas que puedan afectar el proceso competitivo. Entonces es la fase que en nuestra autoridad es una función de fiscalía. Somos una fiscalía económica, investigamos delitos económicos asociados a posibles restricciones a la defensa de la competencia. Otro brazo es ex antes, ¿no? Cuando la autoridad verifica operaciones de concentración económica. Cuando un agente económico adquiere el control permanente de otro agente económico, sea competidor o no, ese cambio en la estructura de mercado puede traer consecuencias futuras en el desempeño del mercado que pueden favorecer la realización unilateral o coordinada de restricciones a la competencia. Ese es un segundo brazo de realizar las tareas de la autoridad, de las agencias encargadas de estos temas, para defender el proceso competitivo, por todo el tema relacionado a defensa de la competencia. Y un tercer elemento que tiene que ver con la presentación es el de promover la competencia, ¿no? A través de lo que se conoce como realizar acciones de abogacía de la competencia, fundamentalmente ante las entidades estatales que en el marco de sus actividades para cumplir sus propósitos terminan consciente o inconscientemente discriminando, favoreciendo, limitando el proceso competitivo, ¿no? La presentación que les comparto acá tiene que ver mayoritariamente con esa idea de abogar por que no se afecte el proceso competitivo, ¿no? Pero también guarda relación con el segundo aspecto, de manera indirecta, con el eslabón de verificar ex antes cómo va a quedar
qué consecuencias futuras va a tener un cambio de estructura en la conformación del mercado. Bien. Les decía, la Autoridad Marítima de Panamá nos consultó en el año 2006 si no era conforme a la normativa de libre competencia una restricción en un pliego de calificación para licitar un puerto portacontenedores en las riberas del canal en el lado Pacífico, ¿no? Una restricción de participación al único operador existente en esa ribera. Bien, antes de entrar en materia quiero darles un panorama general sobre nuestro sector portuario, sobre nuestras acciones en materia de administración de puertos, antes de entrar a la consulta. Bien, en la diapositiva está el mapa de nuestro país. A la izquierda mía limitamos con Costa Rica y a la derecha limitamos con Colombia. Tenemos puertos en la parte posterior del Atlántico y puertos en el Pacífico. De esta diapositiva lo que quería comentarles era, bueno, que estaban identificados en función de cuáles son puertos estatales, los que están identificados con el triángulo color amarillo, los que tienen el triángulo color rojo, que son los puertos concesionados, y los que están identificados con el círculo son los que son muelles y atracaderos, ¿no? Tenemos a lo largo de ambas costas una cantidad importante de puestos, tanto estatales como privados, concesionados. Bien. Las generales de los puertos. Apunto. Okay. Bien, las generales de los puertos. Lo que es Bocas del Toro, Colón, es el sector atlántico, y el resto son puertos ubicados en el sector pacífico, ¿no? Pues ahí tienen cuáles están concesionados. Esto es para temas de banano, estos son muelles locales, esto es para temas de banano también, y para hay temas para refinerías, ¿no? En fin, hay pues, a lo largo de todas las provincias pues, diferentes puertos que tienen diferentes funciones, son locales, carga general, combustible. Y pues básicamente yo quiero concentrarme en estos puertos, los puertos de contenedores, carga general, combustibles, el puerto de Manzanillo International Terminal, que está en Colón, en el área atlántica, que también permite buques que portan autos, vehículos. PSA, contenedores, carga general. También tenemos dos puertos, uno en el Atlántico y otro en el Fuerte Amador, que son para cruceros. Todos los puertos están concesionados. Y el puerto de Balboa, ¿no? Que pues es el más grande. Generalmente se está turnando el primer y segundo lugar a nivel de Latinoamérica. Es también de un gran operador. Si ustedes recuerdan, el día de ayer se hablaron de estos operadores: PSA, Singapur, Hutchison Port, Manzanillo. O sea, de los principales operadores en el mundo portuario, pues están también instalados en Panamá. Tenemos 3 puertos del lado Atlántico y 2 puertos importantes del lado Pacífico. Bien, en términos generales, en el año 2007 se manejó alrededor de 7 millones de TEUs, y pues el 85% de toda la operación Atlántico-Pacífico son transbordo de contenedores. El conglomerado atlántico
del Manzanillo Trade International, Coral Container y Cristóbal, poseen 22 muelles, 22 grúas pórtico y 90 grúas de patio. Y el conglomerado del Pacífico pues tiene 37 grúas pórticos, 66 grúas de patio rodante y 10 muelles. También tienen 8.000 conectores entre ambos lados para lo que son contenedores refrigerados, ¿no? Y bueno, en conjunto posicionan al país como número 1 en América Latina en términos del número de grúas pórticos, que pues también, como verán más adelante, tienen diferentes tamaños en función del tamaño de los buques que pueden atender, ¿no? Los contenedores pueden ser transferidos entre el Pacífico y el Atlántico además de por la vía, por ferrocarril y por carretera. Bien, hay una evolución anual del movimiento total de contenedores, millones, y pues quería comentarles del puerto de Panama Ports, el que tiene más movimiento de contenedores, como pues a partir del 2012 su movimiento ha caído, ¿no? En relación a su movimiento de años anteriores, y como otros puertos que han ingresado a operar, por ejemplo, el puerto del color verde, atrás. Ok. Como PSA, que es un puerto que estaba inicialmente haciendo operaciones especiales para lo que era la ampliación del canal, también completó su primera y segunda fase y está comenzando a mover contenedores del lado Pacífico. Y bueno, los otros operadores también tienen un movimiento importante de contenedores anualmente, tras manejo de contenedores, pero pues destaca principalmente el puerto de Balboa. Tanto Panama Port como Cristóbal son de Hutchison Port. O sea, Hutchison Port tiene puerto en el Pacífico y tiene puerto en el Atlántico. En el Pacífico, Panama Port, y Cristóbal en el Atlántico. Bien, aquí hay alguna idea de cómo ha evolucionado los tránsitos por el canal según el segmento de mercado. Si ven mayoritariamente en número de tránsitos, disminuyó el portacontenedores, el número de buques en el 2017 con respecto al 2016, pero en general aumentó porque pues otros renglones aumentaron. Por ejemplo, los graneleros, hubo mayor tráfico de graneleros, quimiqueros, en general todos los otros rubros aumentaron. Gas natural licuado, esto es explicado fundamentalmente por la ampliación del canal de Panamá. Ahora esos buques pueden pasar por el canal ampliado y esto es un tránsito que esperamos vaya en aumento. Pasajeros también, ahora pueden pasar cruceros que antes no podían pasar por su tamaño, o sea, sí pasaban, pero solamente cruceros de tamaño más pequeño. Carga general, y bueno, es para que tengan una idea de los tránsitos, el tipo de tránsitos y el tipo de buques que transita por el canal de Panamá. Ahí está agregado, pues, no necesariamente es 50 y 50 en las dos direcciones. Ok. Bien, acá está por tipo de tamaño del buque, ¿no? Es lo mismo, son los mismos datos, solo que pueden ver la operación en el 2016, los números de Neopanamax. Neopanamax, en el mundo marítimo hay los buques que pueden pasar por el canal de Panamá, son denominados Panamax. Las esclusas anteriores, y antes de la ampliación, el resto de buques era identificado como post-Panamax. No tenían dimensiones que no cabían dentro, por sus dimensiones no podían pasar por el tamaño de las esclusas existentes.
Con la ampliación del canal, pues vienen otro tamaño de buques, pero no son todos los post-Panamax. Entonces, a eso se denominaron Neo-Panamax. Todos los que podían pasar por el canal ampliado, que están dentro de los límites del tamaño de las esclusas, son Neo-Panamax. Y hay buques, el 2% del total de buques, que no puede pasar por el canal ampliado. Los puertos nuestros, algunos pueden recibir ese tamaño de buques, pero ellos no pueden atravesar el canal porque las esclusas todavía no son lo suficientemente grandes como para permitir que transite ese tipo de buques. Pero en el año 2017, si ven, se incrementó de 144 en el 16 a 954 en el año 2017. Esto es porque pues, la operación no arrancó en enero, pero además pues, la reconfiguración de las rutas, de los tráficos de cada línea, han hecho que esto aumente y como les decía, este gas licuado de petróleo y gas natural son, digamos, segmentos de mercado que esperamos que continúen creciendo, ¿no? Y este factor es importante porque pues, aumenta en número y además también aumenta en el número de contenedores que porta. Bien, esta es una vista aérea de la entrada al canal por el Pacífico. Estas son las esclusas anteriores a la ampliación. Estas están desde 1914 operando. Y pues por aquí entran los buques y por aquí salen. Son dos tipos de esclusas, una que regresa y otra que va hacia el Atlántico y pues los va subiendo por etapas al nivel del lago de Atún. Y este es el canal ampliado, ¿no? Que pues es más eficiente porque reduce el agua y pues es más ancho y es más largo su capacidad. Bien, aquí tienen una idea de las dimensiones de las esclusas, una visual de las dimensiones de las esclusas. La manga, el máximo de manga de un buque por el canal anterior, por la esclusa anterior, perdón, era de 32.3 metros y pasa muy justo. Miren, si la capacidad del ancho de la esclusa es de 33 y 32.3 metros es lo máximo, hay que pasarlo muy, muy ajustado, muy milimétrico. Igual, pues, la eslora es 294 del buque y la capacidad de la esclusa es de 304. Y esto es impulsado el buque a través de locomotoras que van por este sector de ambos lados y mantienen el buque de esa forma. En el canal ampliado, pues es mucho más grande. Ahora de ancho puede soportar buques hasta de 49 metros y de largo de 366 metros. Es bien largo. Bien largo, son como, no sé, 4 canchas de fútbol de largo, cosas así. Y también pues más calado, si ven 12.8 metros, acá 18.3 metros. Acá pues, podía aportar alrededor de 5.000 contenedores, 5.000 TEUs, perdón, ¿no? Y acá alrededor de 13.600, 13.500 TEUs, casi 3 veces más el canal ampliado. Bien, aquí una idea de qué tan justo pasa. Y este es, creo que todavía podría soportar un poquitito más, a diferencia del canal anterior, de las esclusas anteriores, que el buque era guiado dentro de la esclusa por locomotoras. Este es guiado por remolcadores, y pues uno adelante y otro atrás, y eso explicaba por qué, pues, porque, por ejemplo, habiendo 427 metros, solo el máximo del buque de largo era 366. Bueno, porque adelante del buque va un remolcador y atrás del buque va otro remolcador, que lo tensan y lo mantienen
derecho dentro de la esclusa. Bien, acá hay una descripción de las características del puerto de Balboa, el puerto principal, y bueno, ahí lo que está indicando es, por ejemplo, estos que están aquí son grúas pórtico super post-Panamax, estas son post-Panamax y estas de aquí son Panamax, y pues los diferentes calados, y por acá van otro tipo de mercancías. Todo esto es parte del puerto, pero todo lo que tiene que ver con contenedores, por sus tamaños y sus calados, está, digamos, identificados en con estas señales, y están aquí claramente identificados qué significa, ¿no? Y bueno, luego son todos estos patios de contenedores, este patio para vehículos, y es un área inmensa. Este puerto fue concesionado en el año 97 por 25 años, renovable por igual periodo, siempre y cuando pues no haya incumplimiento del contrato de concesión. Bien, es una panorámica. Voy a regresar atrás. Aquí está el ferrocarril, la línea del ferrocarril, ¿sí la ven? Pues este trámite de mover contenedores del puerto y trasladarlos al Atlántico a través del ferrocarril para este puerto es fantástico. Está en el patio trasero, unos 300 metros. Y aquí tienen una panorámica, acá se ve, aquí está el ferrocarril, si ven, ahí están todos los patios de contenedores, aduana, y los llevan, sus respectivas grúas, los montan de 2 en 2 por vagón, es bien largo ese tren, y aquí pues están las grúas, una visual, ¿no? Las Panamax, post-Panamax y super post-Panamax, estas de aquí, ¿no? Y este puerto que está acá. Es otra panorámica, acá está el puente de las Américas, ¿no? Esta es la entrada al canal anterior, ¿no? Sale el buque del puerto, o viene del muelle, de las esclusas, ¿no? Llega al puerto y viceversa, ¿no? Y es el canal anterior. El canal ampliado está acá al frente, por este lado de acá, ¿no? Por ahí, por aquí. Vemos que el barco tendría que hacer como una diagonal para enfilarse al cordón de aproximación a las nuevas esclusas. Y acá pues tiene la ruta tradicional. Bien, este puerto está al frente del puerto de Balboa. Voy a regresar un momento. Este puerto, esto que está aquí, este puerto que está aquí al frente del puerto de Balboa, es el puerto de PCA de Singapur. Y este puerto, pues ya está este puerto puede mover alrededor de 2.5 millones de teus anual. Ya tiene primera fase, Panamax, post-Panamax, y también pues hacía movimientos especiales para lo que era la ampliación del canal, que es esta área que está acá. Este puerto inició operaciones en el año 2010. Bien, con ese marco de referencia quiero entrar entonces a la consulta. Como les decía, en el año 2006, de hecho desde finales del año 2005, ya se conocía en los medios de comunicación el interés del gobierno de construir un nuevo puerto en las riberas del Pacífico, pero ahora sí del otro lado del canal. No, o sea, en la misma dirección donde estaba el puerto de PCA, el que recién les acabo de montar, pero más lejos, como 1,5 kilómetros más lejos, después del puente de las Américas. Y dado que estaba Panama Port en el lado este del lado Pacífico, lo que se decidió, la administración decidió que
Hutchison Port no podría participar ni solo ni asociado en la licitación de ese puerto, ¿no? Por el riesgo de que, pues, a pesar de que es un proceso competitivo, pudiera él estar entonces luego controlando ambos puertos. En el año 2006, es un puerto que se estimaba era para 2.4 millones de TEU al año, estaría en operación 4 años después de su licitación. Y bueno, la idea de restricción era justamente asegurarse de que entrara un nuevo operador. Y pues nos estaban consultando de si eso era compatible o no con la normativa de libre competencia. Bueno. Por aquí, por esta área de aquí, estaba el puerto de Balboa. Les decía que luego está el Puente de las Américas, en una diapositiva se los mostré, y en esta área de acá iba a ser el nuevo puerto, el que se estaba licitando, en esta área de aquí. El puerto de PSA, que hace un rato les mostré que estaba al frente, estaba más o menos por esta área, ¿no? Entonces lo que se iba a mostrar era, lo que se quería construir era un puerto, aparte había que hacer un relleno, y bueno, el típico concesión de puertos donde hay diseño, construcción, operación, mantenimiento, ¿no? Eso, siguiendo más o menos el mismo esquema de los demás, era lo que se pretendía realizar en esta área. Bien. Lo primero que atendimos era, bueno, si teníamos la competencia o no para poder responder a la consulta realizada por el Ejecutivo en cuanto a, pues, que son bienes del Estado, pero dado que son otorgados en concesión, les aplica la ley. La ley lo que excluye, dice, esa ley no se aplica a actividades económicas que la Constitución y política reservan exclusivamente al Estado y no hayan sido otorgadas en concesión. Esto está reservado al Estado, pero su operación se otorga en concesión a privados, con lo cual, pues, está dentro, no está excluido de aplicación de ley, ¿no? Y lo segundo era que en estos casos que les aplica la ley, las entidades estatales tienen la obligación de cumplir con los principios de libre competencia y libre competencia en sus actuaciones. Es decir, ellos tienen autonomía para decidir sus objetivos, hacer acciones para lograr sus objetivos, siempre y cuando, pues, se respeten estos principios, pero el Estado decidió, cuando se creó la ley, apostar por la libre competencia como mecanismo para asignar recursos escasos en la sociedad. Entonces, digamos, ese es el compromiso de las entidades, pero, digamos, no están obligadas, es potestad de ellas, en el marco de sus actuaciones, cuando tienen dudas, decidir si consultan o no a la autoridad sobre si lo que pretenden hacer puede o no violar los principios de libre competencia económica. Bien, ámbito de aplicación de la ley, pues ocurre esta es una actuación propiamente del Estado, y el Estado, digamos, no está actuando como agente económico, ¿no? Es el Estado el que está decidiendo cómo va a ser un proceso competitivo. O sea, él no está participando como un operador más. No obstante, pues no es... Este ámbito de aplicación de la ley, así como está definido, es para ver a quién le aplico la ley de cara a poder ser investigado. En este caso, el Estado no está ejerciendo como agente económico, sino como una entidad estatal que está tomando una decisión respecto de lo que quiere para el desarrollo del sector, que quiere un nuevo operador en el sector, y una forma de asegurarse es evitando que el que ya está pudiera participar. Y el otro elemento era, bueno, agente económico del grupo de control. O sea, agente económico se entiende el conjunto de empresas que está controlada por un mismo grupo, ¿no? Aquello por la posibilidad de que, pues,
fuera otra filial la que participara, ¿no? Es parte del mismo grupo, está excluido el grupo, ya sea que vaya directo, en participación mayoritaria, asociación, o sea, la definición buscaba excluirlo de plano de que pudiera participar. Y esta definición que es interesante, que se entiende por libre concurrencia, la posibilidad de acceso de nuevos competidores en el mismo mercado pertinente, Dios, si se quiere fue como lo que nos facilitó a nosotros tomar una decisión. O sea, normalmente por libre concurrencia nosotros lo que entendemos es que todos puedan concurrir sin ningún tipo de obstáculos a un mercado, ya sea para subastar o para participar en él. Pero en nuestra legislación está más acotado, lo define más restrictivo, de hecho. Lo que es libre concurrencia es la posibilidad de acceso de nuevos competidores. Entonces, digamos que lo que estaríamos cautelando es que se evite que nuevos competidores que no están en el mercado puedan eventualmente ser restringidos. Digamos que, no sé, DigiWorld no está en Panamá y quiera entrar y el Estado le impone una restricción de participación. Eso sería una afectación a la libre concurrencia según nuestra legislación. Según el concepto general, igual podría ser una restricción a la participación, a la libre concurrencia, que se impidiese que el operador existente, Panama Port, pudiera participar del acto, del pliego de precalificación de ese muelle, le llamaban megapuerto. En aquel entonces nos parecía un megapuerto, hoy nos parece un puerto normal. Era un puerto con una inversión de alrededor de $600 millones, y pues en ese año asustaba la cifra, hoy es casi que un estándar ese nivel de inversión. Ok. Bien, este es un tema importante para el país, son activos, el sector portuario es un activo logístico del país, es un tema que mediáticamente se expone de inmediato en los medios de comunicación, y por un lado está Panama Port argumentando que tienen suficiente competencia, que ellos no tienen una posición dominante como para que se les excluya, y por el otro lado el discurso oficial de que pues están solos, son un monopolio en el lado Pacífico, ¿no? Entonces, a la autoridad lo que le corresponde es atender esa preocupación de, bueno, si realmente son un monopolio. Normalmente para el público en general, monopolio lo vinculamos a un solo operador en un mercado, pero descuidamos de delimitar el mercado, porque pues si dijéramos que el mercado es solamente el área esa aledaña al puerto del Pacífico y él está solo, pues podríamos decir que sí, que él es el único operador en ese mercado, el único concesionario en ese mercado. Tendríamos que nosotros previamente definir la dimensión de ese mercado. Y el otro elemento de un monopolio, solo para recordárselos, es que no tiene sustitutos efectivos. Y creo que la carga marítima y el tipo de carga que se maneja por los puertos, pues no tienen sustitutos efectivos, por ejemplo, en transporte aéreo o transporte por carga, sobre todo cuando, sobre todo transporte aéreo, cuando tienes que ir largas distancias, cruzar un continente, etc. Entonces, digamos que lo que hace el transporte marítimo no tiene sustitutos efectivos. Entonces, habría que delimitar la dimensión geográfica de ese mercado para saber si hay más de un operador en ese mercado. Y este es justamente el elemento más delicado, porque pues, para alguien que está en la industria, para una naviera, para un puerto, que está en el día a día, ustedes pudieron ver ayer a un experto aquí midiendo eficiencias, ¿no? Lo mide al detalle y tiene mucha sensibilidad respecto de qué pasa si yo decido atrasar o incrementar los costos por el uso del puerto.
si las navieras tienen opciones reales como para revertir esa decisión, o sea, que yo la piense o que no la haga, por ejemplo, que la piense 2 veces antes de decidir hacer eso. ¿Qué tan solo estoy? O si hay opciones para las navieras, tomando en cuenta la configuración de las rutas existentes, ¿no? En esto hay como, digamos, los 2 grandes lados, ¿no? La demanda, el nivel de navieras, a nivel de navieras, y a nivel de, pues, del oferente, los puertos, ¿no? Entonces, hay que ubicarse en la idea que Panamá es un lugar de tránsito, se trafica N cantidad de contenedores de transbordo por el país a diferentes rutas, del este al oeste, hacia Asia y viceversa. El mayor tráfico viene del Atlántico hacia el Pacífico, por la configuración de rutas, y luego pues hacia el sur, de cada uno de ambos lados del canal. Entonces, es una decisión que es de largo plazo, no es una decisión de, bueno, si le cambia a última hora las tarifas que el puerto le va a cobrar a la naviera que va a ingresar al puerto y que ya viene configurada para entregar ahí y seguir adelante por el mismo litoral pacífico. Hoy no es muy fácil, porque ya pues, hemos ido conociendo qué pasó en el tiempo, pero en ese momento teníamos serias dudas porque no había claridad, por ejemplo, de los puertos que se hablaron en el día de ayer, que iban a estar, y el nivel de desarrollo que iban a tener esos puertos. Estamos hablando de los puertos de Buenaventura, todos los puertos del litoral de Sudamérica, del lado del Pacífico. Porque esta es una apuesta por el futuro, o sea, ¿cómo va a quedar luego de 4 años Panamá Port si llegase a controlar, digamos, ambos lados de la entrada por el Pacífico, en ambos lados del canal? Recién estábamos en el proceso de la ampliación del canal de Panamá. Entonces para el que está en la industria es relativamente más fácil poder, dice, no te preocupes, o sí, preocúpate, mira, esto va a cambiar de esta manera. De hecho, en las estimaciones del canal, de la ampliación del canal, con todo y que se consultaron expertos, pues tampoco se preveía el nivel de tránsitos que ha tenido el gas natural, o cruceros, porque pues, al pasar por ahí, ahora si pueden pasar, pues cambian sus rutas de destino. Ahora pueden hacerte un crucero que atienda al Pacífico y Atlántico al mismo tiempo, y tiene ese atractivo, por ejemplo. Entonces esas proyecciones que en ese momento desconocíamos, jugaban en nuestra decisión sobre decidir qué tan amplio es el mercado, o inclusive qué tan amplio si el mercado también estaba del lado atlántico, ¿no? Si cuando el puerto va a tomar una decisión de incrementar tarifas, porque lo que está allí en juego es si el barco pues, sigue por el mismo litoral pues, y tiene carga que va para el Atlántico, la tiene que dejar. Pero si el barco va para el Atlántico, digamos que y viene ya sea del norte del Pacífico o del sur del Pacífico, dependiendo de la decisión previa, de cómo está la competitividad del puerto, puede decidir aterrizar allí, atracar en el puerto, o dejarlo en Buenaventura y que Buenaventura pase otro buque que pase por el canal y no deje el buque en el puerto, o un puerto en El Salvador o en Managua. Podría ser, digamos, la misma decisión, ¿no? Y cruzarlo y dejarlo en un puerto de transbordo en el Caribe, ¿no? Entonces eso iba ampliando el mercado, y en la medida en que se va ampliando el mercado, pues hay más puertos, digamos que en esa visión el operador portuario del Pacífico no tiene un poder sustancial, que es como un elemento para el que yo pudiera argumentar que dado que tiene poder sustancial y luego lo va a acrecentar teniendo otro puerto, por ejemplo, aumenta la probabilidad de que él pueda incurrir posteriormente en conductas anticompetitivas no deseables para las navieras y para la competitividad del país, por ejemplo, ¿no?
pero no había claridad sobre esa dimensión del mercado, ¿no? Eso es lo que el énfasis, que en ese momento no teníamos claridad sobre la dimensión del mercado. Afortunadamente, para nosotros, lo que no se estaba limitando, o sea, uno lo podría conceptualmente definir así: una limitación a la libre concurrencia al mismo tiempo es una limitación a la libre competencia, ¿no? Pero como está identificado, porque pues digamos que la máxima libre concurrencia, la libre competencia que puede existir es que no haya restricciones de los que están compitiendo y que tampoco haya restricciones a la potencialidad de entrada. Pero como está definido no solamente en nuestra legislación, puede haber limitación a la concurrencia, pero al mismo tiempo, dentro de los que están en el mercado, pueden competir intensamente, ¿no? Ya sea por una licitación, ahí puede haber una competencia intensa y digamos que no define la intensidad de la competencia que exista en una licitación 5 a que existan 7. ¿No? Básicamente los incentivos a competir están más del lado de asegurarse en el proceso que la oferta sea mayor a la demanda. Si la oferta es mayor a la demanda, la oferta tiene incentivos a competir. Si no, pues igual me van a comprar, ¿no? Entonces, eso para indicar que pues tampoco no nos decía mucho el número de competidores. Pero la definición sí nos ayudaba. La definición decía que se entiende por libre concurrencia la posibilidad de acceso a nuevos competidores. Y pues la posibilidad de acceso a nuevos competidores no estaba siendo restringida. Y en eso apoyamos, digamos, en ese momento nuestra decisión, dadas las limitaciones, con todo y que pues, son decisiones que tienes que tomar rápido, no tienes todo el tiempo como para ponerte y a consultar a toda la industria y estar consciente de que la industria también tiene sus intereses y que te va a responder en función a sus intereses. Así que fundamentalmente nos apoyamos en ese último elemento de la definición de libre concurrencia como para decir que pues, no había mayor obstáculo a la libre concurrencia en la decisión del Estado de restringir al operador existente la participación en el periodo de precalificación de la licitación del megapuerto del lado oeste del litoral pacífico, de la salida del canal. Bien. Las conclusiones. Bueno, terminamos avalando la restricción. Dijimos, sí, está bien, pero no porque teníamos seguridad de que el puerto, el operador portuario no tenía poder sustancial en el mercado, porque no teníamos claridad de cuál era el mercado. Hoy es muy fácil. Pasaron muchos años, ya tenemos toda la historia. Sabemos cómo han crecido esos puertos, cómo han evolucionado, cómo afecta el comercio mundial, el tráfico por el canal, independientemente de los niveles de eficiencia de los puertos. Tenemos puertos eficientes, son operadores importantes, se preocupan por eso. Segunda conclusión, es importante acceder a la opinión experta. Y importante acceder a la opinión experta en tiempo oportuno, porque pues tampoco tienes todo el tiempo para emitir una opinión. Y bueno, la restricción de participación no limitaba la libre competencia en el sentido de que no había sido afectado el proceso de libre concurrencia, no estaba afectando eso. Y de hecho teníamos antecedentes previos cuando privatizamos los ingenios estatales. Habían 2 operadores estatales, se decidieron privatizar 2 ingenios. 4 ingenios y 2 se privatizaron, y lo que se hizo fue que posteriormente se licitaron los otros 2 y para evitar que esos 2, la misma figura, pudieran terminar teniendo al mismo tiempo los otros 2 ingenios, se les privó de participar. También teníamos otro antecedente del tema de control, pero aquello era por otro motivo. Aquello era cuando se privatizó y se concesionó una participación de la empresa estatal de telecomunicaciones, se impidió a Telefónica participar, pero era por otro motivo. El motivo ahí era que Telefónica tenía participación estatal mayoritaria en ese momento y pues no queríamos que las telecomunicaciones estuvieran en control de otro estado, ¿no?
Esto nos sirvió de experiencia porque en ese mismo momento en Panamá las facultades de temas de competencia en servicios públicos, electricidad, telecomunicaciones, las veían los reguladores sectoriales. En ese mismo año 2006, esas facultades pasan a la autoridad de competencia y años después, en aras de diversificar la matriz energética, el regulador sectorial, la Secretaría de Energía, quería asegurarse de tener energías renovables en el mercado y entonces decidió separar un porcentaje de la demanda de los clientes regulados para licitaciones especiales. Y nos hacían la consulta sobre si no era contraria a las normas de competencia, si era viable poder hacerlo, limitar la participación a que solamente, digamos, se hizo una licitación para eólicas solamente, o para nuevas térmicas, ¿no? O para solares, ¿no? Y pues se le dio ese aval y esa fue la forma como el parque se pudo diversificar. De lo contrario, dada la realidad del mercado, los tamaños, pues terminaban ganando siempre las hidros de pasada o las hidroeléctricas de embalse, ¿no? Y de esa forma se aseguraba, pero igual, como les decía, participábamos, digamos, 4 operadores, 4 empresas que están en la industria de aerogeneradores, participaban y lograban igual precios competitivos, porque sabían que era como su única oportunidad de poder acceder al mercado, así que era todo o nada, y tenían precios tan iguales, semejantes a los precios que si fuera una licitación abierta. En fin, de esa experiencia nos sirvió pues para ser muy flexibles en cuanto a que no necesariamente limitar la concurrencia corre el riesgo de que no haya una competencia efectiva entre los actores que queden. Bien, eso es lo que quería compartirles y estoy anuente a interrogantes si la tienen. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Quería pedirle un favor a los asistentes, sobre todo en la parte de atrás, que tengan un poquito de respeto por la persona que está aquí adelante exponiendo y hagan silencio y tomen atención. Si han venido al Congreso es para escuchar y aprender, así que sí les recomendaría, les pediría de favor que hagan un poquito de silencio y si de pronto tienen que conversar algo o contestar una llamada, pueden salir del auditorio a hacerlo, ¿sí? Muchísimas gracias. Vamos en este momento, como les decía, a dar paso a la ronda de preguntas. Les recordamos a los asistentes que solamente se realizarán 3 preguntas por parte de ellos y se procederá a la réplica por parte del ponente. Quisiera pedirles que si tienen alguna pregunta, así como el caballero, levanten la mano para pasarles el micrófono. Sí, gracias. A mí me tocó asesorar a una empresa en Panamá y realmente lo que hicieron, discúlpenme que llegué un poco atrasado, es dividirlo respecto a la fuente de energía, porque obviamente que si no hay una igualdad en la fuente de energía, no puede haber competencia porque los precios de la energía son diferentes. Y la última que se abrió fue de gas natural en Panamá. Eso trajo ciertos inconvenientes que finalmente se han resuelto. Pero en definitiva, ¿cómo hace Panamá para repartir respecto a las fuentes de energía el parque generador en función del ecosistema, en función del ambiente y en función del precio? Sí, gracias por la consulta. Bueno, lo hacía, ¿no? Durante
Digamos, del 2009 hasta 2017 estaban vigentes esas leyes especiales para asegurarse de diversificar el parque. Se creía y se apuesta por contar con fuentes renovables de energía y había, por lo que menciona, por los temas de costos, la poca probabilidad de que en licitaciones abiertas pudieran estas nuevas alternativas adquirir la totalidad o parte del paquete que se estaba licitando. En Panamá tenemos un comprador único que aglutina las demandas de los clientes regulados de los monopolios regulados de distribución. O sea, tenemos áreas donde tenemos la distribución y comercialización en manos únicas, está regulado. Entonces los requerimientos de esas empresas para atender el 100% de la demanda de energía de los clientes regulados se aglutina de ambas, de las concesionarias distribuidoras comercializadoras, y se hacen licitaciones de corto, de largo plazo, de energía y potencia. Pues concurren, cuando son abiertas, todos. Y ahí normalmente, pues, por temas de costo, terminan ganando, digamos, los operadores tradicionales. Entonces, se creó ese espacio en la legislación, hicieron leyes especiales que pues ya nuevamente están en retorno a todos contra todos. Pero fue muy afortunado, por ejemplo, tenemos la opción de tener alrededor de 400 megas en eólico. El potencial es mucho mayor, pero para atender la demanda está muy bien, se hizo de esa forma y es un negocio interesante porque si genera energía la vende y si no genera energía no pasa nada. Así que lo único que hay es como que rezar para que el viento no se calme, ¿no? Por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, en todo caso, agradecemos la intervención del licenciado Giovanni Morales, jefe del Departamento de Análisis y Estudios de Mercado de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de nuestro hermano país Panamá. Muchas gracias.